Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que estén bien. Quería hablar acá sobre un tema muy pilar del tema de la ansiedad. Es más, asociado a la ansiedad con los miedos, pero en realidad para mí es todo, como he escuchado en algún autor que hablaba que la ansiedad es miedo, es sinónimo de miedo. Y eso es verdad. La forma de erradicar la ansiedad o los síntomas ansiosos definitivamente en nuestra vida es venciendo nuestro miedo. Cada uno tendremos algunos miedos que quedaron a partir de antecedentes personales, qué sé yo, puede ser algún intento de abuso sexual, o algún abuso sexual en sí mismo, algo que no haya pasado en la calle, algún accidente, o hemos visto en nuestra niñez algún familiar morir. Por ejemplo, yo en el caso mío tenía mucho miedo a la muerte, había visto fallecer a mi abuelo, el cual eh, había visto cómo iba perdiendo de peso, iba enflaqueciendo por un cáncer y por un tratamiento quimioterápico indebido. Así que eso me ha llevado a, a tener mucho miedo a la muerte. Y es lo que estaba permanentemente pensando y no me quitaba de la cabeza. Y el otro miedo que nos ocurre cuando tenemos ansiedad es el miedo de enfermar o morir. O sea, sobre todo de enfermar. Entonces, vemos, yo he visto en mi consultorio muchas personas que hacen una dieta saludable y empiezan a bajar de peso. En ese descenso de peso, piensan que le está pasando peor, que como a mí, yo pensaba que tenía leucemia, tenía hipertiroidismo, tenía diabetes y demás, y todos los análisis estaban normales. Así que bueno, la forma de vencer el miedo, el miedo para mí, el miedo a la muerte, cuando me ocurrió el miedo este de temor a morir, lo que me estuvo pasando a mí es que, es que leí en algún lado que, que saber que, no, que algún día partiremos de este plano para otro mejor, o el saber que partiremos de este plano, hizo que lo tomara a mi favor, ese temor, porque a partir de allí es que empecé a valorar cada minuto, cada segundo de mi vida, me alejaba de cualquier cosa que me producía o me provocaba algún tipo de malestar, ¿no? Me separé de todo tipo de personas tóxicas, de toda, eh, de toda de todo tiempo perdido, diría yo así, como estar colgado en redes sociales o ver películas que no me llevaban a nada. Entonces empecé a valorar cada minuto, cada segundo de mi tiempo. No lo desperdicié para nada. Al contrario, lo aprovechaba, sabiendo que en algún momento mi vida en este plano se iba a apagar. Entonces empecé a hacer cosas realmente de alto valor. Eso es lo que hice y con eso empecé a transformar mi temor a muerte hasta desaparecer. Al contrario, ahora aprovecho cada minuto, cada segundo de mi vida. El otro temor que tenía era el temor a enfermar. Eh, Me puse a investigar y todo lo que hemos padecido ansiedad o estamos padeciendo ansiedad, nuestro cuerpo se pone en modo de, de huida o de defensa. Entonces, de allí es donde vienen todos los síntomas, tanto físicos como mentales. Y uno de justamente los síntomas mentales es el temor a la muerte, que hace que nos genere más ansiedad y a la vez más temor a morir o enfermar. Y así se forma el círculo vicioso, el bucle vicioso. Entonces, cuando entendí esto, lo que empecé a hacer, obviamente me había hecho todos los análisis y todo daba normales y buscaba enfermedades raras por internet. Entonces dejé de alimentar, dejé de preguntar, dejé de ir a los médicos, aunque tenía mucha tentación de ir a consultar por distintas enfermedades o síntomas que sentía en mi cuerpo. Dejé esa compulsión, me la aguanté, no vi más videos sobre enfermedad y así fue que se me fueron erradicando esos síntomas, tanto psíquicos como mentales. Eh, Otra cosa, en mi peor estaba en mi cama, no podía salir, tenía lo que se llamaba agorafobia,
era el temor a salir cualquier cosa, me hacía que no pueda salir, hasta llego a meterme en mi cama y aún así me sentía re mil mal, re mal, la verdad que no tenía ánimo de nada, todo me producía miedo, hasta que encontré una técnica psicológica que es la que recomiendo, que es la exposición gradual. En esa técnica lo que hago es ir exponiéndome de a poco hacia los miedos que tenía o que tengo. Me pasó que yo no podía, a mí me encantaba el judo, o sea, me gusta el deporte que más me apasiona, uno de los deportes que más me apasiona, y no podía practicarlo, no sé, es una cosa que no podía levantarme de la cama, menos podía ir a practicar judo. Entonces lo que fui haciendo es de a poquito. El primer día creo que me levanté y llegué hasta el comedor donde tenía una televisión y no podía, eh, me sentía con muchos síntomas, muchos síntomas. Y bueno, ya hasta que ya me había abrumado y bueno, volví a la cama. En otra oportunidad invité a mi amigo a que salgamos a tomar algo y me acuerdo que mi amigo en su afán de verme bien me llevó hacia el centro. Entonces, en el centro no podía, eh, me sentí muy abrumado, muy apesadumbrado y abrumado y retrocedí varios pasos. Eso es lo que puede llegar a pasar también en las personas que quieren hacer esta técnica o que yo le indico esta técnica que va muy de golpe. Yo lo que recomiendo es ir de a poco, lentamente, como lo hice yo. En ese momento le dije a mi amigo que no, que volvamos a mi casa. Me sentía con muchos síntomas de palpitación, sudoración, mareo. Así que me volví a mi casa y al día siguiente volví a intentarlo, pero con algún bar o restaurante de cerca de la zona para compartir un jugo. Me acuerdo que habíamos tomado una gaseosa, algo de eso. Así que bueno, fue gradual mi salida. Luego que ya pude encarar de salir unas cuadras más, fui al complejo donde practicaba judo para ver solamente la práctica de judo. Nada más me dediqué a ver la práctica de judo. Y después un par de semanas más ya pude tener la ya pude tener lo que sería ganas de ya de empezar a caminar, aunque sea alrededor del tatami donde practican judo, sin hacerlo. Y así de a poquito me fui enfrentando a todos los miedos hasta que pude volver a practicar judo, pude volver a practicar fútbol, pude volver también a atender pacientes, que tanto me gusta, esa es mi profesión. Al comienzo también, de igual forma, iba y atendía un paciente, dos pacientes y luego ya le empezaba a aumentar la cartera de pacientes. Así que bueno, eso era lo que quería hablar con respecto al miedo, cómo poder vencer a nuestro miedo. Y cada vez que venzamos nuestro miedo, nos iremos haciendo una persona más, con mejor desarrollo personal y más, sería más feliz, que eso es lo que estamos buscando. Y para eso nos viene la ansiedad, decirnos que algo malo no estaba viendo. Bueno, ahí le dejo para que se suscriban al canal, que lo estoy haciendo con mucho sacrificio, estoy entrenando para poder mostrar lo que a mí me sirvió prácticamente para salir de estos estados de depresión y ansiedad. Muchas gracias, que sigan bien.